Audio de mercados de Andbank de viernes 4 de marzo de 2022. Mi nombre es Alex Fuste. Me gustaría empezar diciendo que estamos mitigando los riesgos en nuestros mandatos de gestión discrecional. Además de lo ya realizado, dimos pasos para incrementar la liquidez hasta niveles del 25% en las carteras más conservadoras, aproximadamente el 20% en las menos conservadoras. Hemos venido reduciendo activos de high yield por ser aquellos activos que va a ser más difícil reconstruir el apetito por el riesgo. Los inversores van a necesitar de muchas señales antes de volver a pisar ese mercado, ¿no? Ayer mismo por la noche decidimos con el equipo reducir nuestra exposición en equity en Europa continental, quedándonos solo con exposición en Reino Unido. Hemos reducido el equity cíclico porque el ciclo va a venir golpeado por tres lados: energía cara, inflación alta, servicios a la baja, que es lo que suele ocurrir con la inflación alta, y un incremento más que previsible de los tipos de interés por la parte de la Reserva Federal, que también va a impactar al ciclo. Hemos reconstruido la parte de riesgo que nos queda en cartera, pues a través de invertir en calidad de resultados, en progreso, empresas que aunque sean growth, tienen ciencia detrás y realmente son capaces de proporcionarnos esas soluciones que requerimos para los problemas actuales, empresas de tamaño grande y países que financieramente estén alejados del conflicto, menos dependientes de la energía, del mix energético, pues que se va a ver más afectado, menos afectados también por una crisis que se nos va a venir de soft commodities, una crisis de fertilizantes. También estamos reduciendo ahí grandes consumidores de fertilizantes, y también estamos poniendo el énfasis en los países que más se benefician de la mejora de los términos de comercio, precisamente por exportar y vender al exterior productos cuyos precios se disparan. Y por último, hoy mismo, esta mañana, hemos reducido más todavía la exposición a crédito, es decir, deuda corporativa, sustituyéndola por deuda de gobierno del Tesoro norteamericano con vencimientos medios, con el objetivo de, si se prolonga esta situación, realmente actuará o actuaría como un auténtico activo refugio y por lo tanto podría compensar pues las bajadas de otras líneas, y a través de esta inversión favorecer a las carteras. Bien, pasemos a la visión de mercados. Las armas por sí mismas son una forma de renunciar a la racionalidad, y cuando no hay racionalidad es cuando los gestores nos asustamos. Aún así, hemos querido conocer los deseos que mueven a Moscú. Queremos encontrar un racional, porque no sabemos vivir sin racional. ¿Qué objetivos mueven a Moscú a hacer lo que ha hecho? Es entender el principio de la pesadilla. Y si estos objetivos son alcanzables, significa que conoceremos dónde está el fin de la pesadilla. Esto es intentar inyectar racionalidad a todo lo que ocurre. Y hasta ahora hemos encontrado una racionalidad, o lo hemos querido encontrar. Por ejemplo, Ucrania es el primer país de Europa en reservas minerales recuperables de uranio, y el 7º del mundo. Es el 2º país de Europa en reservas del mineral de titanio y el 10º del mundo. Es el 2º país del mundo en reservas exploradas de minerales del manganeso, que es clave para la fabricación de las baterías secas, que son las baterías destinadas a desplazar a las baterías convencionales de litio. El manganeso tiene muchísima importancia en las energías renovables. Es el 2º país del mundo en reservas del mineral del hierro. Es el 2º país del mundo en reservas del mercurio. El número 13 del mundo en reservas de shale gas. Es el granero de Europa gracias a sus conocidos suelos negros, que tienen un altísimo contenido en materia orgánica, que les proporciona unas condiciones excepcionales para la agricultura. Tiene Ucrania el 33% de la reserva mundial de suelos negros en el mundo, y además tiene acceso a puertos de aguas profundas que le dan acceso directo a los países compradores de todos estos productos. A nivel de infraestructuras es el 4º país del mundo en gasoductos, y es el 2º país europeo en capacidad instalada de centrales nucleares. Todo esto per se pudieran ser argumentos suficientes para entender los hechos.
Si tengo razón, ya sabemos entonces cuándo acaba esta pesadilla, con el control total de Ucrania. Lo que no sabemos es cuándo, aunque sospechamos que va a ser más tarde que pronto, y eso es malo. Si me equivoco y esto no acaba con Ucrania, no quiero imaginarme lo que viene. Así pues, y prescindiendo de discusiones geopolíticas interesantísimas, creo que voy a quedarme aquí, en este punto, pensando que el objetivo es Ucrania y ya está. Dicho esto, y entendiendo esta racionalidad, dónde está el principio, el origen y dónde está el final, vamos a abrir un pequeño espacio para la crítica. Los hechos nos revelan que en Europa nos hemos equivocado, que Merkel se equivocó, sí, mamá Merkel se equivocó en su constructive engagement con Moscú, en sus puentes tendidos hacia Moscú, en su proceso conocido con el nombre de Ostpolitik, que es un proceso político iniciado por Willy Brandt en su día, el cuarto canciller alemán en el año 69, para normalizar relaciones con el Este. Este era el objetivo, normalizar con el Este, con Moscú, pero la situación es la que es. Hemos permitido que Rusia suministre la parte más sustancial de nuestra energía primaria, mientras nuestro gasto en defensa apenas ha rozado el 1% del PIB, lo que genera una situación de máxima dependencia con la mínima defensa. Cuanto menos esto es una situación de extrema complacencia, y la extrema complacencia podría confundirse con la negligencia. El futuro a largo plazo probablemente sea mucho más brillante para Europa, una vez hemos iniciado este camino de desenganche, que me parece que no va a haber marcha atrás, desenganche de Rusia. Por lo tanto, nos espera un futuro más autónomo, menos dependiente. El problema es el tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar ni cómo exactamente lo vamos a hacer. Eso significa que a corto plazo necesariamente vamos a sufrir. En este periplo de desenganche vamos a sufrir costes inevitables. Este es el futuro a corto plazo. Estos costes nos van a afectar por dos vías. Primero, por el complejo primario o el commodity complex. La propia incertidumbre sobre la estabilidad de los suministros de Rusia va a hacer que se desplacen en el tiempo muchísimas decisiones de inversión previstas para este año. Esto se va a desplazar en el tiempo, es inevitable. La propia dificultad y el coste de encontrar un sustituto también retrasa las decisiones de inversión, estanca la inversión ya en marcha. La propia fricción de las sanciones. Estamos imponiendo sanciones a China que tienen un efecto boomerang. Estamos restringiendo nuestras ventas voluntariamente a Rusia, ¿no? Que vende, por ejemplo, países como España, pues pesca, fruta, vino. Las propias aerolíneas también se están autoinfligiendo el dolor. Hay por lo tanto, un efecto boomerang. Y esto va a perjudicar directamente al ciclo europeo. No solo la energía será afectada, otros commodities serán afectados. Rusia produce el 35% de todo el paladio del mundo. Es un metal del grupo del platino, y estos metales de este grupo están en 1 de cada 4 productos que se fabrican en el mundo. En este nuevo régimen de sanciones y de acciones y reacciones, pues es de prever disrupciones de todo esto, cuanto menos un aumento sustantivo de sus precios. Y esto es supone una dificultad desmesurada para la industria europea. Eso sin olvidar el shock en commodities relacionados con la agricultura. Rusia y Ucrania, ustedes lo saben perfectamente, lo pueden ya leer en todos los medios, representan más del 25% del trigo del mundo. Así que lo que vamos a tener es precios elevados por esta afectación en el complejo primario, inflación alta por más tiempo, justo en el peor momento, y eso es un inconveniente. Esto supone tensión para la capacidad de compra de las familias. Si salario y empleo siguen en esta senda de crecimiento, pues vamos a tener una pérdida de capacidad de compra o una pérdida de renta disponible real de más de un punto porcentual. Esta es la primera afectación. La segunda afectación al ciclo económico europeo va a venir por la vía de lo que se denomina los animal spirits. Hemos dicho, tenemos una caída de la renta disponible real. La propia incertidumbre de no saber dónde ni cuándo acaba todo esto va a alterar nuestros hábitos de consumo. Vamos a desplazar también en el tiempo nuestras decisiones de compra importante.
vamos a tener una tendencia, una preferencia natural hacia el ahorro, hacia el dinero, antes que hacia el consumo, y el sector servicios va a sufrir. Los animal spirits, cuando se ven perjudicados, provocan un efecto sobre la velocidad del dinero a la baja. Y aquí recuperamos la ecuación de Irving Fisher sobre la teoría cuantitativa del dinero. Masa por velocidad igual a precio por cantidad. Entiendan esa cantidad como el PIB. Despejen la cantidad. Cantidad es igual a masa por velocidad dividido entre precio. Hemos dicho que vamos a tener dos efectos: la caída de la velocidad y la subida del precio. En esa simple ecuación, la caída de la velocidad que está en el numerador te lleva a la baja el PIB, y la subida del precio que está en el denominador te lleva a la baja el PIB. Raras veces vemos una caída de PIB provocada por dos factores de la ecuación. Cuando ocurre, la caída del PIB suele ser abrupta, así que debemos esperar fuertes revisiones a la baja del crecimiento. Así que esta es la visión de largo plazo. Mercados a corto plazo y a medio plazo. Bien, los conflictos geopolíticos pueden ser de dos tipos: los que no afectan al mercado energético, estos pasan inadvertidos, no tienen gran afectación sobre los mercados financieros, pero aquellos conflictos geopolíticos que sí afectan al mercado energético suelen tener un impacto negativo considerable, como ya se está viendo. El impacto en el mundo energético hoy es evidente, está en modo pánico. El gas puede subir un 55% en un día. De hecho, el día 2 de febrero, creo que fue, subió un 55%. Eso a pesar de que el flujo de gas de Rusia a Europa vía Ucrania sigue a máximo tránsito mediante el pipeline de Belke, Malnow, el Turk Stream. Imagínense lo que puede pasar si pasase algo con esa estructura. El crudo se dispara. Rusia no encuentra comprador para más de 2 millones de barriles. Y no encuentra comprador porque la palabra de moda es self-sanctioning. Las empresas occidentales se están autosancionando al no comprar de forma voluntaria, no comprar producto ruso. Los dealers europeos no quieren colocar producto energético ruso en el exterior. Y la situación es que al final en el mundo hay escasez. Rusia exporta 8 millones de barriles por día. Hoy no tiene comprador para 2. Pronto serán para 4. Así que lo que prevemos es una prolongación de las tensiones en el mercado energético. El carbón, antes de ayer, valía $350 la tonelada. Ayer, 450. A estos ritmos, pues no podemos ignorar la posibilidad de que el petróleo se ponga por encima de 150 y no es descartable 200 si esto se prolonga con estas dinámicas. Y el carbón, pues en 800, $900 la tonelada, lo mismo con el gas. Esta disfunción en el mundo energético pone fin a la era de energía barata, entre comillas, por segunda vez en la historia. La primera fue en el 73, cuando se puso fin al acceso de Occidente a energía barata. Y provocó lo que provocó, una caída en un año del 50% del Standard & Poor's, un mercado que estaba muy lejos del conflicto. Así que este es un conflicto de esta tipología, de los que sí afectan al mercado energético y de los que sí tiene una afectación grave en los mercados financieros. ¿Qué viene después? ¿Bancos centrales al rescate? Para mitigar todo esto, un banco central, especialmente el europeo, pues debiera proporcionar apoyo. Si estamos en una situación en la velocidad del dinero cae para una masa determinada, normalmente eso solo se supera compensando la caída en velocidad con más cantidad, más masa. Pero se hace difícil ver que hoy el Banco Central de Europa pues pueda volver a los programas de compra de activos para inyectar liquidez. Máxime cuando la Reserva Federal, pues antes de ayer el señor Powell dijo que defendía una subida de 25 puntos
de los tipos de interés y defendía nuevas subidas en el futuro, y que el tapering empezaba ya en marzo, es decir, ya no inyectaba ni un solo dólar más, y que la retirada de liquidez, es decir, el estrechamiento del balance, el diseño del programa estaría listo en las próximas semanas. Por lo tanto, la verdad es que el Banco Central de Europa tiene una situación muy compleja, porque ante la inflación actual, el golpe a la economía, pero viendo lo que hace su primo hermano en Estados Unidos, que es subiendo tipos, pues probablemente pues no tenga mucho margen para compensar el golpe al ciclo, no tenga margen para inyectar liquidez. Así que tenemos este driver negativo, que es un ciclo que se desinfla abruptamente, una crisis energética en un mundo adicto a la energía, una parálisis de las decisiones de inversión. Todo esto es una afectación directa a la cuenta de resultados, empezando por la primera línea y acabando por la última, pasando por los márgenes, los costes de fondeo, las primas pagadas por la emisión de deuda. Todo esto es menos margen. Así que estamos ya jugando con un nivel de beneficios de Europa un 10% menor al que preveíamos, que eran 30 euros por acción para el stock 600. Estamos tratando ahora pues en 27. Y por supuesto el múltiplo PER lo estamos bajando pues de los 16 pues a los 13. Y ahí pues nos da un mínimo de una caída del 25% adicional. Puedo equivocarme y ver una resolución rápida de todo esto que no impacte en el complejo de commodities, que no impacte en los animal spirits, que no sea necesario, por lo tanto, hacer una revisión a la baja, que el sector de la energía se normalice. ¿Puede ocurrir? Hombre, puede ocurrir, todo puede ocurrir en la vida, pero no lo vemos probable. Creemos que esto va para largo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque por muchos 150.000 soldados que tengas en el país, que Moscú tenga en el país, es muy difícil controlar un país de 44 millones. Es muy difícil en el tiempo. Y ya tampoco existe la predisposición de diálogo desde Occidente. Antes de la invasión, y con la retirada de los diplomáticos a Occidente, el mensaje era muy claro: no vamos a ir a la guerra, no queremos ir a la guerra. Después, con las primeras sanciones, el mensaje era muy claro: no queremos un 40% de la energía más alta. Ahora algo ha cambiado. Y se endurecen las sanciones, se endurece el mensaje, se endurece el enfrentamiento. Algo se ha despertado en el estómago de Occidente, que ha empezado a responder, sin importar el precio del gas. En Alemania, una variación de su política de no enviar armas a zonas de guerra. En Estados Unidos, el Congreso con una partida de 6.000 millones de dólares para armar a Ucrania. Polonia, Bálticos, España, todo el mundo enviando material ofensivo. Escalada total. Sanciones a Rusia tremendas. Bancos rusos expulsados de SWIFT. Banco Central de Rusia bloqueado sin reservas. Es como no tener banco central en un país. Eso deriva en corralito o corralón. Los argentinos sabrán a lo que me refiero. Todo hace pensar que no hay una solución rápida. Escenarios. Vamos a empezar con el bueno. Seguiremos con el malo y seguiremos con el muy malo. El escenario bueno, al que le asigno una probabilidad del 10%, es uno en el que Moscú declara una victoria rápida tras destruir la capacidad militar de Ucrania, destruir las principales infraestructuras militares, depósitos, fábricas, y se retira argumentando que ya no hay más amenaza. Aquí debo reconocer que antes de ayer estuve tentado a subir la probabilidad de este escenario del 10 al 15%, cuando supe que Moscú anunció que consideraba al presidente Zelensky como interlocutor válido. Eso me dio la sensación de que probablemente estaría rebajando sus objetivos políticos, los de Moscú, y intentar encontrar una salida digna. Recuerden que los objetivos políticos de Moscú son un desarme total del país, una neutralidad en relación a la OTAN, una política interior en la que las regiones del este de Ucrania tuvieran voz y voto, por lo tanto es lo mismo que decir que Moscú tuviera voz y voto en la política interior del país, y el hecho de que no puede haber discusión sobre Crimea. Estas 4 objetivos políticos hoy inasumibles para Occidente, con esa noticia de que Zelensky era un interlocutor válido, pues probablemente fui muy naif al pensar de que estaría reduciendo sus objetivos políticos y por tanto nos estamos acercando a
a una salida temprana de la crisis. Bien, esto ha saltado por los aires, así que no subo la probabilidad del escenario bueno al 15%, sino que se mantiene en el 10%. Escenario malo, le asigno una probabilidad del 70%, le asignamos. Es un escenario en el que Moscú se ve enfrascado en un lento y penoso proceso de control del país. Un avance muy lento enfrentado a una resistencia de un país acostumbrado a luchar. Esto no es Chechenia, en donde los rusos pues podían ver caer a los chechenos y bueno, pues más o menos pues les podría dar igual. Estos son ucranianos, que son primos hermanos, y la verdad es que Putin tiene que ir con mucho cuidado de causar bajas civiles, porque para un ruso ver cómo cae un checheno es una cosa, pero ver cómo cae un ucraniano es otro. Y Putin pues no puede generar animadversión dentro de Rusia por ciertas imágenes. Recuerden que esta será una guerra que se dé en la era de las redes sociales, donde las imágenes chocantes se hacen virales enseguida, también entre la población rusa, aunque tengas los telediarios controlados. Y Putin no puede desencadenar protestas masivas dentro de Rusia en contra de la guerra. Entonces, esto es un 70% de probabilidad, porque por la racionalidad inicial que les expuse, está claro que quiere el control total de Ucrania, y por la lógica de pensar que esto va a ser largo y penoso, pues deriva en este escenario, ¿vale? En un escenario lento de control total del país. Y esto nos deja en una crisis muy similar a la que vimos en el año 73, octubre del 73, en donde hubo un conflicto o guerra del Yom Kippur, que guarda ciertas similitudes con el actual conflicto o actual situación. Aquel conflicto se inició en octubre del 73 con una coalición entre Egipto y Siria para atacar el sur y el norte del país, para recuperar la zona del Sinaí y la zona de los Altos del Golán, coincidiendo con la festividad religiosa del Yom Kippur, que pilló un poco desprevenidos al ejército israelita. Pero enseguida respondieron, ganaron, con apoyo de los Estados Unidos, ganó Israel. Para los países árabes el apoyo vino por parte de la URSS, y eso generó también una tensión máxima entre las potencias nucleares, Estados Unidos y el Reino Unido, y Estados Unidos y Rusia. Sea como fuere, la guerra acabó con victoria de Israel, con los acuerdos de Camp David, y por esa intervención de Estados Unidos, el mundo árabe intentó castigar a Occidente con el embargo del crudo, y se rompió el mercado energético y provocó lo que provocó. Provocó una escasez de energía, una caída del 50% del mercado de renta variable norteamericano, lo mismo para Europa o más, y eso que estaban lejos. Hoy tenemos una situación similar. Es verdad que por entonces el precio del crudo pues pasó de los $2 a los 11,8, después se mantuvo alto por una década. Supuso el fin de la edad de oro, de acceso al mundo de la energía barata. Mires donde mires, hay muchas similitudes, y por lo tanto no sería de extrañar, sería legítimo pensar que Europa podría experimentar una pérdida acumulada del 50%. ¿Por qué no? No estoy diciendo que vaya a pasar, pero esas similitudes te hacen pensar en que si esto se prolonga y el shock energético se prolonga, pues podamos acabar en ese escenario. Y por eso se justifica todas las operaciones de mitigación de riesgos que les he mencionado al principio. Este es el escenario central del 70%, prolongación de la situación actual, tensionamiento y afectación grave del mercado energético con implicaciones en los mercados financieros. El tercer escenario, porque tenemos un 10, un 70 y nos queda un 20%. Con ese 20% de probabilidad sería el escenario más malo. Y es que al ser el cuarto país del mundo en gasoductos, Ucrania, y sabiendo que esos gasoductos son los que llenan los cofres de Moscú, pues podría pasar perfectamente que el gobierno de Kiev, el ejército de Ucrania, pues para perjudicar, para debilitar a Moscú, pues provocase o destruyera esa infraestructura, porque al fin y al cabo financieramente estaría dañando mucho a Moscú, estaría cortando el flujo financiero por el que, o gracias al cual, está financiando esa guerra.
Y mataría dos pájaros de un tiro a Ucrania, porque también estaría involucrando a Europa, que es lo que necesita, lo que precisa y lo que está pidiendo, una involucración de Europa. Y estaríamos involucrados porque las familias veríamos cómo se dispara el precio de la electricidad en un momento en el que baja la renta disponible. Habría un squeeze de dólares, todos querrían dólares en ese mundo, porque Europa es el epicentro y el euro es el epicentro. Y esa combinación de cosas, de factores, dólar alto, energía alta, pues suele generar una crisis de balanza de pagos en muchos países. Entre ellos podría ser Europa, como ocurrió en el 2011-2012. Un rayo de luz. Y no me refiero al título de la canción. Estados Unidos. Powell ya ha dicho esta misma semana que va a seguir con su ruta, con su libro de endurecimiento monetario, subidas graduales y retirada de estímulos. Pero Estados Unidos puede quedar relativamente poco expuesto al conflicto y puede ser, junto con China, el gran ganador de esta situación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos queda afectado por 3 canales directos positivos y un canal indirecto negativo. Los 3 canales, el primero es el canal de la energía. Rusia pesa solo un 1,8% del PIB mundial, pero es el primer exportador de gas mundial, el segundo exportador de crudo y el tercer exportador de carbón. Eso es un gran problema para Europa, no para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un surplus, tiene un excedente de energía, tiene garantizada su autonomía, muy diferente a Europa. Y ese surplus puede crecer si extiende capacidad para compensar la falta de energía rusa y se compensa con energía norteamericana, pues todo eso va a provocar más drilling, exploración, inversión en gas natural, en shale, inversión en capacidad exportadora, inversión en industrias auxiliares muy relevantes, y todo eso puede derivar en un impulso importante del PIB real. El segundo canal positivo es el que tiene que ver con la industria de la agricultura. Rusia también representa una cuarta parte del trigo del mundo, juntamente con Ucrania, y aquí también Estados Unidos tiene un pequeño excedente agrícola que le ayudará a quedar aislado y a erigirse como el suministrador para los faltantes, ¿vale? El gran beneficiado es el agricultor norteamericano, que se va a beneficiar vía incremento de ventas y volúmenes. Tanto el primer canal como el segundo canal, que tienen este efecto positivo en PIB, tiene un efecto negativo, evidentemente. Tanto el precio de la gasolina al alza como el precio de los granos al alza, pues van de alguna manera, a impactar de alguna manera en el gasto discrecional de los norteamericanos y de las familias. Pero ese decremento en el gasto discrecional que va a afectar más a servicios, se va a ver compensado por el incremento de PIB, por la industria energética y la industria agraria y la industria de defensa, que es el tercer canal. Este tercer canal es muy importante porque USA posee la mayor industria de defensa del mundo y con los aliados tanto de Asia como de Europa, en donde el gasto en defensa se va a multiplicar por años, pues la verdad es que el único país del mundo capaz de hacer frente a esa expansión de producción es Estados Unidos. Y eso también es más PIB. Así que por esas 3 vías Estados Unidos se puede ver favorecido por la situación. Dentro de Estados Unidos servicios quedaría un poco más tocado. Nos enfocaríamos más en estas industrias más afectadas por esos 3 canales. El canal indirecto por el que Estados Unidos también se ve afectado por este conflicto es el canal financiero. La crisis de Ucrania hemos dicho que puede incluso paradójicamente hacer subir el PIB de Estados Unidos, que a su vez provocaría una demanda del factor trabajo, más salarios y, por tanto, una mayor urgencia de la FED para subir tipos de interés para frenar esa inflación salarial, ¿no? Así que ese es el impacto financiero, ¿no? Con un endurecimiento, una subida de los tipos de interés, ¿no? Pero que mientras sea controlada, pues no debiera suponer graves problemas. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias y hasta la próxima.